Hola y muy buenas tardes. Repitiendo, mi nombre es Jorge Luis Barragán Santiago, y en este video vamos a resolver a un conjunto de tres ejercicios correspondientes a la sección 3.3, en donde aplicamos tanto la ley de Ohm como las leyes correspondientes a Kirchhoff, tanto para el voltaje como lo que es el análisis de corriente. Aquí tenemos al décimo ejercicio correspondiente a la sección 3.3 del libro de circuitos de Torf, en donde tenemos a un circuito que se constituye de dos mallas, en donde en la parte intermedia contamos con una fuente de alimentación dependiente que consta de la multiplicación de cuatro unidades con respecto a una variable IA. Dicha variable se manifestará como el flujo de corriente que se encuentra en la primera malla. Es aquí donde tenemos dos incógnitas y se suma una tercera, el cual es el voltaje de X. Este voltaje se manifestaría en la resistencia que se encuentra en la parte final del circuito, o bueno, en su segunda malla. Lo sé, abuso mucho de la palabra manifestar. Este ejercicio lo resolvemos por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff, en la cual vamos a interpretar a todos los elementos que se encuentran en la primera malla, debido a que en esta malla se encuentra la mayoría de dichos elementos. Muy bien. Esta ley de voltaje de Kirchhoff va a interpretar los elementos en sentido horario, es decir, basándose en el flujo de corriente por el que va a fluir la variable IA. Y bien, tenemos a un elemento que se conecta entre los nodos de voltaje A y B, el cual consta de la multiplicación de 8 unidades de ohm con respecto al flujo de corriente IA, que suma a un voltaje que parte del nodo B con dirección al nodo D, el cual consta de 4 unidades que multiplican a la variable IA. Mientras que tenemos a un flujo de corriente que parte desde el nodo D hacia el nodo A, el cual consta de un total de 24 unidades negativas de volt. Bien, eso se igualaría a cero, como lo establece la ley de voltaje de Kirchhoff. Es aquí donde tenemos una variable que nos interesa, la cual es IA, que se iguala a un total de 24 unidades de volt provenientes de la fuente de alimentación entre 12 unidades de resistencia que pertenecían a la variable IA, a la cual le corresponde un valor total de 2 unidades de ampere. Una vez que encontramos el valor de la variable IA, procedemos a depender de esta variable para encontrar el valor de la fuente de alimentación dependiente, que consta de la multiplicación de 4 unidades con respecto a IA. Bien, tenemos a 4 unidades de IA que multiplican, perdón, a 4 unidades que multiplican a 2 unidades de ampere. Esto nos otorgaría un total de 8 volts que se manifiestan partiendo desde el nodo B con destino hacia el nodo D. Es aquí donde puedo aprovechar a encontrar el voltaje manifestante en la resistencia de 8 ohms que se encuentra en la parte superior de la primera malla. Bien, recordemos, aplicamos la ley Ohm para encontrar el voltaje multiplicando a la unidad de resistencia por a las unidades de corriente. Tenemos a 2 amperes que multiplican 8 unidades de resistencia. Eso nos otorgaría un total de 16 volts positivos, o bien 16 unidades de volts que se interpretan de positivo a negativo, tomando como referencia al sentido que toma el flujo de corriente. En ese caso, estando a favor de las manecillas de reloj. Y como podrán notar, encontré a dos diferencias de potencial que se encuentran en elementos pasivos y activos de la primera malla. Tengo a 16 volts de la correspondientes a resistencia de 8 unidades y a 8 volts correspondientes al de la fuente de alimentación dependiente, los cuales, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, se suman y se igualan con la fuente de alimentación. O bien, sumando a esos dos y restando al valor de la fuente de alimentación, tengo a un total de 0 unidades. Para finalizar el método de solución, procedo a encontrar a mi tercera incógnita, la cual es el voltaje Vx, que se manifiesta a través de la resistencia de 5 ohms que se encuentra en la salida del circuito. Y bien, recordemos que tenemos en esta malla a una fuente de alimentación dependiente, la cual consta de 8 volts. Esa fuente alimenta a aquella malla. Y tenemos a dos resistencias que se encuentran conectadas en serie, las cuales proceden a sumarse. Tengo a 3 unidades de resistencia que suman a 5 unidades de ohm. Y aplicamos la ley de ohm dividiendo al valor total de voltaje de la malla entre el valor total de resistencia. Tengo 8 unidades de volt que dividen a 8 unidades de ohm. Eso me otorgaría un total de una sola unidad de ampere. Dicha unidad procede a influir a favor de las manecillas de reloj en la segunda malla, de tal forma que aplicamos la ley de Ohm para multiplicar al flujo de corriente con respecto a la resistencia para encontrar finalmente nuestra incógnita Vx, la cual constaría un total de 5 unidades de volt que pasan de positivo a negativo, interpretándose a favor del flujo de corriente. Ejerciendo la misma multiplicación para la resistencia de 3 unidades de ohm, se obtiene un total de 3 unidades de volt. Y bien, corroboramos eso con la ley de voltaje de Kirchhoff, sumando al total de los voltajes manifestantes de las resistencias que me otorgan a un valor equivalente de la fuente de voltaje. Sumamos a 3 volts de la primera resistencia con 5 volts de la segunda resistencia, que me otorgan a un total de 8 volts.
Bueno, aquí tenemos a un 15º ejercicio correspondiente a la sección 3.3, en donde podemos contar con 4 diagramas, los cuales procederán a resolverse aplicando la ley de Ohm. Todos ellos tienen las mismas características, debido a que conectan en serie a un elemento activo, el cual es la fuente de alimentación, con dos elementos pasivos, los cuales son las resistencias. Bien, recordemos el principio de simplificación de circuitos. Tenemos dos resistencias que están en serie. Estas procederán en sumarse para otorgarnos a una resistencia total, para luego aplicar la ley de Ohm y encontrar el flujo de corriente correspondiente a la malla o bien del circuito cerrado. Daremos resolución paso por paso al primer diagrama. Tenemos una fuente de alimentación de 26 volts, en el cual se conecta en serie con dos elementos pasivos que constan de 70 unidades de resistencia, mientras que otra consta de un total de 60 unidades de resistencia. Bien, la fórmula para encontrar a la intensidad o bien el flujo de corriente consta de la división de 26 unidades de voltaje entre 130 unidades de resistencia, las cuales son totales para el circuito. Y bien, una vez que realizamos esta operación, tenemos un total de 0.2 unidades de ampere, lo cual se puede interpretar también como 200 unidades de miliampere. Lo que quiero saber ahora es hacia dónde fluye este flujo de corriente. Bien, recordemos un principio correspondiente a los flujos de corriente. Flujo de corriente correspondiente al circuito fluirá a favor de la terminal negativa de la fuente de alimentación. Es decir, que este flujo de corriente ingresará por la terminal negativa en el caso de ese circuito. Por lo tanto, este fluirá a favor de las manecillas de reloj. Y bien, tenemos 200 unidades de miliampere que fluyen a favor de las manecillas de reloj. Ahora procedemos a multiplicar a este flujo de corriente por cada una de las resistencias para encontrar el valor de voltaje manifestante y de los cuales difieren potencialmente. Tenemos a 12 unidades de volt que constan de la multiplicación de 60 unidades de ohm con respecto a 200 unidades de miliampere. Y ahora para encontrar al valor de voltaje correspondiente al de la resistencia en la parte superior, tenemos a la multiplicación de 200 unidades de miliampere con respecto a 70 unidades de resistencia. Esto nos otorgaría un total de 14 unidades de volt. Y bien, para corroborar que esto esté bien hecho, procedemos en aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. La suma de los voltajes de un trayecto cerrado son iguales a 0. Tenemos a 14 unidades de volt que suman a 12 unidades de volt, lo cual resta a 26 unidades de volt correspondientes al de la fuente de alimentación. Ahora pasamos a un segundo circuito. Tenemos a la misma fuente de alimentación que consta de 26 unidades de volt, dividiendo de las resistencias. Tenemos a una resistencia de 70 unidades de ohm. Bueno, más bien se diferencia de la segunda resistencia, la cual consta de 130 unidades de ohm. Procedemos a encontrar el flujo de corriente, dividiendo a un total de 26 unidades de volt con respecto a 200 unidades de ohm. Esto nos otorgaría a un total de 0.13 unidades de ampere o bien 130 unidades de miliampere. Estas, como recordamos, al igual que el ejercicio anterior, aplicamos, bueno, más bien tomamos como referencia la terminal negativa de la fuente de alimentación para denotar que ese flujo de corriente fluye a favor de las manecillas de reloj. Tenemos a 0.13 amperes que fluyen a favor de las manecillas de reloj, el cual multiplica a cada una de las dos resistencias para encontrar a los voltajes manifestantes. Tenemos una primera resistencia que consta de un total de 70 unidades de ohm que multiplican a 0.3 amperes o bien 130 unidades de miliampere, lo cual nos otorgaría a un total de 9.1 unidades de volt, las cuales se interpretan a favor del flujo de corriente de positivo a negativo. Y esta interpretación de positivo a negativo, bueno, más bien la polaridad se considera igual para la segunda resistencia. Tenemos a 0.13 unidades de ampere que multiplican a 130 unidades de resistencia, lo que nos otorgaría a un total de 16.9 unidades de volt. Y al igual que el ejercicio anterior, podemos corroborar esto con la ley de voltaje de Kirchhoff, sumando a 9.1 unidades de volt de la primera resistencia con 16.9 unidades de volt correspondientes a la segunda resistencia, restando a la fuente de alimentación, lo cual nos otorgaría a un valor total de 0, cumpliendo con la ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos a un tercer ejercicio, el cual consta de la misma fuente de alimentación, con la excepción de que en este caso se invierte la polaridad de dicha fuente de alimentación. Esto influiría en que el flujo de corriente cambia de sentido y a la vez cambia la polaridad de voltaje que se manifiesta en cada una de las resistencias. Aunque esto, claro, no afectaría la metodología que usamos empleando la ley de Ohm. Bien, tenemos a un total de 26 unidades de volt que dividen a una sumatoria de resistencias, las cuales nos otorgan a un total de 100 unidades de resistencias correspondientes al del circuito.
Dividiendo 26 unidades de volt con respecto a 100 unidades de resistencia, tenemos un total de 260 unidades de ampere, las cuales, como dijimos, debido a que se invirtió la polaridad de la fuente de alimentación, fluirán en contra de las manecillas del reloj. Bien, tenemos a 0.26 unidades de ampere que multiplican al valor de resistencia de cada uno de los dos elementos pasivos. Tenemos a 30 unidades de ohm que multiplican a 0.26 unidades de ampere que nos otorgarían a un total de 6.9 unidades de volt. Estas 6.9 unidades de volt se van a interpretar como con una polaridad negativa. Cuando se trata de interpretar valores de voltaje manifestantes en resistencia, siempre se considera al sentido horario. Bien, tenemos a 6.9 unidades de volt que van de negativo a positivo. Ahora tenemos una segunda resistencia que consta de 70 unidades de ohm, la cual multiplica el flujo de corriente de 0.26 unidades de ampere, que nos otorgaría a un total de 18.2 unidades de volt. Y como siempre aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff para corroborar, tenemos a 18 unidades de volt negativas que restan a otras 6.9 unidades de volt y que suman a 26 unidades de volt. Y bueno, nos quedaría a un cuarto ejercicio, el cual consta de la misma fuente de alimentación de 26 volts, la cual está invertida a comparación del primer y segundo circuito, y donde tenemos una resistencia de 30 unidades de ohm y a una segunda resistencia que consta de un total de 70 unidades de resistencia. Bien, como siempre, dividimos un total de 26 unidades de volt entre la sumatoria de las resistencias que se encuentran en serie, las cuales constituyen un total de 100 unidades de resistencia. Dividimos a 26 volts con respecto a 100 unidades de resistencia para otorgarnos a 0.26 unidades de ampere, al igual que el ejercicio anterior. Recordemos, consideramos a la terminal negativa de la fuente de alimentación para establecer el sentido del flujo de corriente. En este caso, fluye en contra de las manecillas del reloj. Multiplicamos a dicho flujo de corriente con respecto a cada una de las resistencias, otorgándonos a 18.2 unidades de volt que se interpretan de negativo a positivo en la segunda resistencia y a una primera resistencia, en donde multiplicamos a 0.26 unidades de ampere con respecto a 30 unidades de ohm para otorgarnos un total de 7.8 unidades de volt, las cuales se interpretan de negativo a positivo. Y finalmente corroboramos esto aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Recordemos, tengo 7.8 unidades de volt negativas que restan a otras 18.2 unidades de volt que suman a 26 unidades de volt correspondientes a la fuente de alimentación. Esto me otorgaría un valor total de 0. Bueno, aquí tenemos al ejercicio número 15 correspondiente a la sección 3.3, el cual se asemeja mucho al ejercicio anterior, con la excepción de que en cada uno de los circuitos se intercambia la posición entre la primera resistencia con respecto a la fuente de alimentación, aunque eso no diferiría mucho de interpretar a los elementos pasivos. Lo que quiere decir es que esos elementos pasivos o bien las resistencias se encuentran conectadas en serie. Por lo tanto, volvemos al mismo caso que los cuatro diagramas anteriores del ejercicio anterior, en donde dividimos a la fuente de alimentación con la sumatoria de las dos resistencias. Bien, para el primer diagrama tenemos a 28 unidades de volt que dividen a un total de 50 unidades de ohm, la cual vendría siendo la sumatoria de una resistencia de 20 unidades de ohm y una resistencia de 30 unidades. Dividimos entonces a 28 unidades de volt con respecto a 50 unidades de ohm. Aquí se nos otorga un total de 0.56 unidades de ampere, o bien 560 unidades de miliampere. Y recuerden, tomamos como referencia a la terminal negativa de la fuente de alimentación, por la cual se va a destinar la orientación del flujo de corriente. Este va a fluir en contra de las manecillas del reloj, a favor de la terminal negativa de la fuente de alimentación. Y bien, tenemos a 0.56 unidades de ampere que multiplican a cada una de las resistencias. Siempre debemos de considerar el sentido por el que fluye la intensidad del circuito o bien de la malla a la que estamos laborando. Bien, tenemos a un flujo de corriente de 0.56 amperes que fluyen en contra de las manecillas del reloj. Esto influiría en la polaridad de voltaje que se manifiesta en cada una de las resistencias. Bien, multiplicamos a 0.56 unidades de ampere con respecto a 20 unidades de ohm. Es aquí donde obtenemos a un total de 11.2 unidades de volt. Y para saber su polaridad, recordemos que el flujo de corriente se destina hacia la polaridad negativa de la manifestación del voltaje de cada elemento pasivo. Por lo tanto, estos 11.2 volts correspondientes a la primera resistencia se interpretan de negativo a positivo. Es decir, son 11.2 volts negativos los que se manifiestan en la resistencia de 20 ohms. Ahora procedemos a multiplicar dicho flujo de corriente con respecto a la segunda resistencia.
tenemos a 30 unidades de ohm que multiplican a 0.56 unidades de ampere. Esto nos otorgaría a un total de 16.8 unidades de volt. Tenemos que considerar el flujo de corriente para asignarle una polaridad a este valor. Y recuerden que siempre interpretamos la polaridad de la caída de voltaje tomando referencia a las manecillas de reloj. Tenemos a 16.8 unidades negativas de volt que se manifiestan en la segunda resistencia. Para finalizar con este primer circuito, procedemos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, interpretando todos los elementos a favor de las manecillas de reloj. Tenemos a 28 unidades positivas de volt correspondientes a la fuente de alimentación, que resta a 16.8 unidades de volt correspondientes al de la segunda resistencia, lo cual resta a otros 11.2 unidades de volt correspondientes a los de la primera resistencia. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que las sumatoria de voltajes que se encuentran en un trayecto cerrado son iguales a cero. Tal y como resolvimos el ejercicio anterior, o más bien al diagrama anterior, procedemos en aplicar este mismo método para los tres diagramas restantes. Ahora se nos presenta un segundo circuito en donde se consta de la misma fuente de alimentación, con la excepción de que éste invierte su polaridad. Lo que quiere decir que al invertir la polaridad de la fuente de alimentación, también se invierte el sentido del flujo de corriente que respecta a esa misma malla. En ese caso, el flujo de corriente fluiría a favor de las manecillas de reloj. Y bien, dividiendo 28 unidades de volt con 100 unidades de ohm de resistencia, se nos otorga un valor total de 0.28 unidades de ampere, lo cual es equivalente a 280 unidades de miliampere. Bien, procedemos a multiplicar a este flujo de corriente con cada una de las resistencias. Tenemos una resistencia de 40 ohms que multiplica a 0.28 amperes, lo cual nos otorga 11.2 unidades de volt, que constan de una polaridad positiva debido a que la interpretamos en sentido horario. Tenemos a 11.2 volts positivos manifestantes de la primera resistencia. Ahora vamos por la segunda resistencia, la cual consta de 60 unidades de ohm que multiplican a 0.28 unidades de ampere. Esto nos otorgaría a un valor total de 16.8 unidades de volt, las cuales se interpretan a favor del flujo de corriente como un valor positivo. Y bien, corroboramos esto aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff sumando a las caídas de voltaje que se manifiestan a través de los elementos pasivos, como lo son las resistencias, con el mismo valor de la fuente de alimentación. Tenemos a 16.8 unidades de volt que suman a 11.2 unidades de volt y que restan a 28 unidades de volt provenientes de la fuente de alimentación. Y aquí se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff, en la cual se nos otorga a un valor total de 0 unidades. Ahora vamos por un tercer circuito, en el cual tenemos a la misma fuente de alimentación de 28 volts y a dos unidades de resistencia que constan de 40 unidades y 30 unidades. Bien, procedemos en dividir al voltaje total entre la resistencia total. Tenemos a 28 unidades de volt que dividen a 70 unidades de resistencia, lo cual nos otorga un total de 0.4 unidades de ampere. Y bien, aquí previamente definimos la orientación del flujo de corriente, el cual fluye a favor de la terminal negativa de la fuente de alimentación. En este caso, a favor de las manecillas de reloj. Bien, multiplicamos a este flujo de corriente con respecto a cada una de las resistencias. De la primera resistencia multiplicamos a 0.4 unidades de ampere con 40 unidades de resistencia, lo cual nos otorga a un valor total de 16 unidades, que se interpretan de positivo a negativo con respecto al flujo de corriente. Bien, tenemos a una segunda resistencia, la cual se va a dividir con el flujo de corriente correspondiente a 400 unidades de miliampere, que nos otorgarían finalmente a un valor total de 12 unidades de volt. Estas últimas se interpretarían a favor de las manecillas de reloj como un valor positivo. Tenemos a 12 unidades negativas de volt que suman a otras 16 unidades de volt correspondientes a la caída de voltaje de la resistencia número 1, lo cual resta al valor de la fuente de alimentación, es decir, 28 unidades de volt. Esto nos otorgaría, cumpliendo con la ley de voltaje de Kirchhoff, con un valor total de 0 unidades. Y bien, finalizamos el ejercicio resolviendo, aplicando el mismo método para un cuarto ejercicio. Tenemos, más bien se vuelve a invertir la polaridad de la fuente de alimentación, que a su vez invierte la orientación del flujo de corriente. En ese caso, el flujo de corriente va a influenciarse en contra de las manecillas de reloj. Y bien, dividimos a 28 unidades de volt entre la sumatoria total de resistencias. Tenemos 28 unidades de volt que dividen a 80 unidades de resistencia. Esto nos otorgaría a un valor total de 0.35 unidades de ampere. Procedemos a multiplicar a dicho flujo de corriente con respecto a cada una de las resistencias, multiplicando a 0.35 unidades de ampere con 60 unidades de ohm, lo cual nos otorga una caída de voltaje de 21 unidades de volt. Recordemos asignar la polaridad respectiva a la caída de voltaje por influencia del flujo de corriente. Bien,
tenemos una segunda resistencia que consta de 20 unidades de ohm que multiplica al flujo de corriente de 0.35 unidades de ampere, lo cual nos otorgaría a un valor de 7 unidades de volt. En ese caso, debemos interpretar, al igual que los demás ejercicios, a las caídas de voltaje tomando como favor las medidas de reloj. Tenemos a un valor negativo de 7 unidades de volt en la segunda resistencia y a un valor negativo de 21 unidades para la primera resistencia. Bien, aplicando la ley de voltaje que interpretamos a 7 unidades negativas de volt que restan a otras 21 unidades, y lo cual suma finalmente a 28 unidades de volt de la fuente de alimentación, lo cual nos otorga un valor total de 0 unidades.